me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Entonces necesito que me des la... Ok, ahorita paso a colocar en modo de anfitrión. Ok, ya es anfitrión. Ahora puede compartir pantalla. Perfecto. Entonces, Keynote. Vamos a ver Keynote. Ok, ya se está visualizando su pantalla. Solo sería modo de presentación. Ok, ahorita se cortó nuevamente la presentación de la pantalla. Entonces vamos a ver. Ok. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se puede ver el escritorio de su pantalla. Lo que yo no puedo es ver mi... Ok. Bueno, vámonos de una vez acá. Bueno, yo puedo ver aquí las... Loli, ¿me confirma si la pantalla está... Loli, por favor, ¿me confirma si la pantalla está, el compartido está correcto o está saliendo alguna información? Ok. Ah, bueno, Loli. Espérate a ver. Participante. Hola, hola. Loli. La pantalla se veía hace unos momentos muy bien, ahora no se ve. Ok. Espérate a ver. Entonces... Ahora sí, ya se ve. Solo es colocar mm, modo presentación y listo. Perfecto. Bueno, esto lo único que no me deja es ver el chat. Ok, si gusta yo le puedo ir leyendo los
comentarios y Bueno, preguntas. perfecto. ¿Sí? Listo. Ok, Entonces, en estos momentos tenemos la presentación eh, perfecta, ¿cierto? perfecto, está perfecta, sí. Listo. Bueno, empezamos. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a compartir el botiquín emocional, las estrategias terapéuticas con aceites esenciales. La idea de crear los botiquines emocionales, los botiquines en general, es facilitarles a ustedes grupos terapéuticos para que les sea más fácil utilizar los aceites esenciales. Entonces, después de haber revisado grupos terapéuticos desde el punto de vista de la inmunidad, lo que estuvimos revisando la última vez, eh, nos dirigimos al botiquín emocional con unas nuevas agrupaciones, obviamente pues basadas, ¿no?, en la bioquímica de los aceites esenciales y los estudios generados y la investigación generada por doTERRA con respecto a sus mezclas patentadas y a los aceites individuales. Bueno, entonces, ¿cómo corro esto por aquí? Perfecto. Bueno, esto es para recordarles un poco, para hacer como un pequeño abrebocas de cómo es que funciona este tema de los aceites esenciales en la parte emocional. Entonces, para eso quiero ondearlos un poquito en el desarrollo del sistema nervioso del ser humano a través del tiempo. Nosotros tenemos, o se ha catalogado tres cerebros por evolución. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex, que es el más reciente, ¿sí? Entonces, ha sido catalogado como, digamos, determinado como el cerebro triuno, ¿sí? Con estas características de cada cerebro. Entonces, lo que quiero que me comprendan es que el cerebro reptiliano, que comprende esta parte del tallo cerebral, ahí como lo podemos ver en la imagen, es ese cerebro encargado de las respuestas instintivas, ¿sí? Y encargado de las respuestas de las funciones básicas de funciones básicas biológicas corporales, como la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca, la regulación de temperatura y otro tipo de funciones en las cuales nosotros no tenemos que estar como pendientes de que eso funcione. Ese es el cerebro más antiguo, por eso se llama cerebro reptiliano. Luego viene el cerebro mamífero o cerebro límbico, que tiene que ver con el aspecto emocional. Este cerebro es muy importante porque este cerebro es el que se conecta con los sentidos, con los 5 sentidos. Todo lo que nosotros percibimos en el mundo llega y es procesado a este cerebro, ¿sí? Y de esa manera, pues, esa información es procesada y es enviada tanto al cerebro reptiliano como al neocórtex para poder, digamos, responder ante una situación. El neocórtex, que es el cerebro pues, que nos hace racionales, pues por eso se llama cerebro de la razón, nos permite analizar la información, resolver problemas, generar teorías, tiene que ver todo con el desarrollo de la inteligencia. ¿Listo? Y bueno, aquí les muestro rápidamente cómo ese sistema límbico está compuesto por estas estructuras. Entonces vemos que dentro del cerebro está, en la parte media, está ese sistema límbico que lo componen varias estructuras, pero entre ellas las más importantes, el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, el hipocampo. ¿Listo? ¿Qué quiero que les quede claro de esto? Mira que ahí en la lámina ustedes alcanzan a leer, dice bulbo olfatorio, ¿sí? Y ese bulbo olfatorio resulta que está directamente conectado al sistema límbico. Y lo interesante de ese bulbo olfatorio es que él se conecta de manera directa al hipotálamo. No hace relevancia en el tálamo. Entonces les explico. El tálamo que vemos ahí en la imagen, todos los sentidos, o sea, el tacto, el gusto, la visión, la audición, todos llegan al tálamo. O sea, finalmente también el olfato llega al tálamo. El tálamo es el que comprende el mundo, comprende lo que está pasando, hace un discernimiento de esa información y ya manda esa información a estructuras que tienen que ver con respuestas, como ese cerebro reptiliano, como esa parte del tallo cerebral, como la hipófisis que se va a encargar de responder hormonalmente ante una situación, pero también pues finalmente va a terminar mandando información
a toda esa parte de la corteza cerebral para poder analizar las cosas y poder generar una respuesta racional. Pero mira, lo interesante de que el bulbo olfatorio, digamos, no tenga que pasar por el tálamo, sino que llegue directamente al hipotálamo, esa característica es muy especial para nosotros desde el punto de vista del uso de los aceites esenciales, porque quiere decir que la información que llegue al bulbo olfatorio va directo al hipotálamo, es decir, va directo a impactar neuroquímicamente el sitio donde se procesan las emociones, ¿sí? Ese hipotálamo se relaciona con la amígdala, que la vemos allá al otro lado en la parte baja, que la amígdala y el hipocampo tienen muchas funciones de memoria, pero sobre todo la amígdala es importante porque la amígdala es la que guarda los recuerdos que muchas veces tienen que ver con situaciones de supervivencia. Los recuerdos de traumas o situaciones que no nos permiten muchas veces avanzar ante ciertas situaciones. Toda esa información, todo lo que, digamos, nos ha pasado a través de la vida, todo ese historial del pasado, se guarda en la amígdala, ¿sí? Y la amígdala tiene esa información ¿para qué? Para que cuando nos enfrentemos a situaciones parecidas, pues la amígdala diga, estamos en esta situación. Entonces, tenemos que responder de cierta manera, ¿sí? Y ese es el impacto que tiene la amígdala. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba explicando, esa característica del bulbo olfatorio conectado al hipotálamo pues hace que los aceites esenciales tengan un impacto increíblemente rápido, ¿no? Cuando nosotros inhalamos un aceite esencial. Cuando inhalamos un aceite esencial que tiene un grado terapéutico, ahorita hablamos de eso, que tiene unas características químicas que van a generar unas respuestas dentro de nuestro sistema nervioso, tiene una conexión directa con el tema emocional. Por eso es que los aceites son tan valiosos y tienen un impacto tan profundo cuando nosotros tenemos contacto de manera, desde el punto de vista de la aromaterapia. Bueno, muchos han visto esta película intensamente, es para recordarlos las emociones primarias, ahí tenemos el miedo, la apatía, la alegría, la ira y la tristeza. Ya en conferencias pasadas hemos hablado un poquito de estas 5 emociones primarias, pero bueno, vámonos a entender un poco qué significa, ay, se me pasó, perdón, vamos por acá. Voy a tratar de mover esto aquí para poderles leer. Bueno, entonces, pero vámonos, adentrémonos en la palabra emoción. Entonces, ¿qué significa emoción? Ahí vemos que proviene de un latín que se llama emovere, que significa el movimiento, entrar en movimiento. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, neuroquímicas, ¿no? Que básicamente representan modos de adaptación a ciertos estímulos, ¿no? Que tiene el individuo, que está percibiendo un mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, empezamos a darnos cuenta que desde el punto de vista de la medicina convencional, hemos hecho un poquito al lado el tema emocional, pero se nos olvida desde la neurociencia, desde la fisiología, que las emociones son absolutamente indispensables para poder vivir. Imagínate que ese sistema límbico estuviera averiado, pues entonces todo lo que nosotros percibimos en el mundo no lo podríamos interpretar y por ende tendríamos respuestas erróneas en nuestra biología. Y de aquí empieza algo súper interesante, porque ¿qué sucede cuando nosotros entramos en estados o en respuestas ante situaciones estresantes, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene la habilidad de, por medio de todo este sistema, responder de una manera y generar unos cambios biológicos, pues cuando yo tengo que, la famosa respuesta de huida o lucha. Entonces, ante una situación estresante, el cuerpo inmediatamente instaura una cantidad de cambios, no solo mentales, sino cambios estructurales en el cuerpo, cambios
cambios que tienen que ver con la irrigación sanguínea, que tienen que ver con la respuesta hormonal, que tienen que ver con la frecuencia cardíaca, con la temperatura. ¿Para qué? Para enfrentarnos a una situación. Si nuestro sistema límbico estuviera averiado, nosotros nos enfrentaríamos de maneras erradas. Y aquí es donde entra el tema más importante, cuando una situación estresante se repite a través del tiempo. ¿Sí? Cuando no salimos de un proceso estresante, sino que nos quedamos ahí anclados, repitiendo las mismas respuestas, ¿eso qué hace? Que poco a poco la respuesta biológica empiece a averiarse, porque nosotros no podemos estar en alerta y en respuesta ante un factor estresante todo el tiempo, porque el cuerpo no tiene esa capacidad a través del tiempo y por eso es que empiezan a generarse problemas a través del tiempo y enfermedades. Algunas de origen emocional y otras netamente biológicas, ¿sí? Entonces, fisiológicamente las emociones organizan esas respuestas de distintos sistemas, lo que hablamos sistemas biológicos, porque ese sistema límbico se conecta, recuerden, a el cerebro reptiliano, que es el que se encarga de decir, estamos ante una situación de peligro, entonces tenemos que responder de X o Y manera. Ahora les voy a dar algunos ejemplos para que me entiendan un poco. Bueno, entonces mira, biología del estrés. Esto es para explicarles a grandes rasgos que cuando nosotros tenemos o estamos enfrente de algún peligro o de alguna situación en la cual tenemos que responder rápidamente, nuestro cuerpo genera una serie de respuestas súper complejas, ¿sí? Que arrancan ¿en dónde? En el sistema límbico, ¿sí? Y esas respuestas se ven mediadas ¿por qué? Acuérdense que hace un momento les hablé de la amígdala, que guarda los recuerdos. Entonces, guarda los recuerdos de las experiencias que yo he tenido. Entonces, ¿qué sucede? Que cada persona responde de una manera absolutamente única y diferente ante las situaciones estresantes de la vida, dependiendo de lo que le ha pasado. Todo el mundo no responde de igual manera ante una situación. Hagamos de cuenta que estamos en un centro comercial y llegan a robar. Todo el mundo no responde de la misma manera, ¿sí? Ahí van a haber personas que se queden perplejas, van a haber personas que se desmayen por ver las armas, van a haber personas que busquen huir o esconderse y van a haber personas que se enfrenten a la amenaza. Todo es relacionado a lo que ha vivido la persona. Por ende, el recuerdo emocional es sumamente importante para la respuesta, ¿sí? Y dependiendo de lo que yo he vivido, pues voy a responder. Entonces, esta imagen es para mostrarles que hay dos respuestas importantes. Hay una respuesta química y hay una respuesta hormonal. La respuesta química se medía por la médula suprarrenal, por la adrenalina. La adrenalina se llama una catecolamina que produce el cuerpo y que genera que la frecuencia cardíaca se eleve, la frecuencia respiratoria se eleve, de que la sangre se dirija hacia los músculos. ¿Con qué objetivo? Huir, ¿sí? Yo no puedo huir con una frecuencia cardíaca baja, ¿sí? O con una respiración baja. Cuando estamos en una situación de estrés y tenemos que salir corriendo, ¿qué pasa? Respiramos más rápido, la frecuencia cardíaca se eleva, ¿sí? Tenemos más energía a nivel muscular. Y por el otro lado, desde el punto de vista hormonal, el cortisol que producimos hace que tengamos más disponibilidad de energía por medio del azúcar, ¿sí? Entonces, más disponibilidad de energía por medio del azúcar. Cuando tenemos esa respuesta, en el momento que pase, se dice que en 30 minutos todo vuelve a la normalidad. El problema es cuando nos quedamos anclados en una respuesta estresante, como por ejemplo nos está pasando en estos momentos en el mundo, donde no sabemos para dónde vamos, qué es lo que va a suceder con todo este tema de la pandemia. Entonces, todos los días, si vemos ciertas noticias, nos podemos estar estresando, podemos estar preocupados por la situación social, la situación económica, y eso hace que estemos en un estrés crónico. Y el estrés crónico sí es un poco complejo, porque el estrés crónico, como lo podemos ver acá, puede generar procesos de hipertensión, de taquicardias permanentes, trastornos digestivos, hay un aumento de la acidez a nivel gástrico, por eso muchas gastritis se pueden haber disparado en estos días. Desde el punto de vista sexual también pueden haber alteraciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en una respuesta mediada por el miedo, la angustia, la incertidumbre, y por ende toda la energía de nuestro cuerpo está destinada a responder ante algo que ni siquiera sabemos qué es lo que va a suceder.
Eso hace que la energía que está destinada, ¿no? La energía mitocondrial, que esté destinada para otras funciones, pues entonces ya no se utilice en esas otras funciones, ¿sí? Y vemos que desde el punto de vista del cortisol, pues entonces vemos que desde el punto de vista del cortisol, eh, analizamos que con el tiempo puede haber cansancio crónico, aumento de peso, alteraciones a nivel del colesterol, desarrollo de diabetes o complicación de diabetes. Y finalmente todo esto termina expresándose en una situación como una alteración a nivel inmunológico, que es lo que nos importa en estos momentos. Porque cuando tenemos una respuesta de esta manera al estrés que se vuelve crónica, afecta la respuesta inmunitaria y eso está totalmente comprobado como una supresión de linfocitos T, alteraciones de citoquinas y situaciones que poco a poco van haciendo que nuestra respuesta inmunológica no sea la mejor. Bueno, entonces, después de mencionarles todo esto, con respecto a qué es lo que pasa con las emociones, ¿hasta dónde puede llegar un aceite esencial? ¿Qué tiene que ver un aceite esencial con esto que hemos hablado del tema del estrés y el manejo de emociones? Entonces, bueno, como hay personas nuevas que nos están acompañando hoy, voy a darles un pequeño recuento de lo que tiene que ver con las características de un aceite esencial de doTERRA. Entonces, yo lo he organizado en esta imagen como con unas 5 cualidades que pueden tener los aceites esenciales, sobre todo los aceites esenciales de doTERRA. Entonces, la primera cualidad, el origen innato. ¿Y eso qué se refiere? El origen innato se refiere que doTERRA tiene una característica muy especial y es que doTERRA no cultiva, ¿sí? De manera, ¿cómo decirlo? No ha destinado terrenos especiales en Estados Unidos para cultivar todas las plantas para producir sus aceites, sino que doTERRA se encargó de viajar por el mundo, de encontrar dónde se produce la mejor materia prima para sacar cada aceite. Y lo que ha hecho, pues, es apoyar procesos de producción de estos aceites esenciales desde su origen, por eso el origen innato. La segunda cualidad, la pureza. El grado terapéutico, y el grado terapéutico significa todos los procesos de calidad, ¿sí? Procesos que tienen que ver con pruebas, espectrometría de masas, cromatografía de gases, una cantidad de pruebas microbiológicas, de metales pesados. ¿Con qué objetivo? Que los aceites sean lo más puro y limpio posible. Sucede que muchos aceites pueden tener otros componentes, otras plantas para que no salgan tan costosos. Por eso nosotros en el mercado podemos encontrar aceites muy, muy baratos, ¿sí? Pero entonces ese costo bajo está mediado porque pues el origen es muchas veces desconocido de la materia prima, el procesamiento y sobre todo estos procesos para demostrar la calidad pues no están bien definidos. La tercera cualidad tiene que ver con la capacidad que tiene una gota de aceite esencial de cubrir el cuerpo, de cubrir estructuras biológicas. Y se dice que una gota de aceite esencial de doTERRA posee 40 millones de trillones de moléculas con una actividad terapéutica que puede iniciar en minutos. Y ahí arranca la cuarta cualidad, que es la actividad terapéutica comprobada, y es que los aceites esenciales de doTERRA están empezando, o ya llevan un tiempo, en procesos de análisis de proteómica que permite demostrar que los aceites que se están produciendo tengan una actividad terapéutica comprobada. La última cualidad se llama efecto multitarget. ¿Y eso qué significa? Que los aceites que nosotros utilizamos pueden tener actividades en distintos puntos o en distintos órganos o en distintos elementos químicos del cuerpo para generar distintos tipos de actividades terapéuticas. Entonces, el verdadero poder de los aceites esenciales se da porque ellos vienen de un origen innato, natural,
que al reaccionar con el contacto con una estructura viva, tienen una afinidad especial. Los aceites han venido, a través del tiempo, los han venido utilizando para tratar de integrar medicamentos que traspasen barreras, como la barrera córnea de la piel, porque se han dado cuenta que los aceites esenciales traspasan de manera sencilla, fácil y rápida esta barrera. Y eso se da por la afinidad, ¿sí? Entonces, a través de esa barrera, ellos pasan en segundos y pueden fusionarse en estructuras como la microcirculación que se encuentra a nivel de la piel para poder empezar a generar efectos bioquímicos físicos, psíquicos y emocionales. Bueno, aquí vuelvo y les pongo una imagencita de el sistema límbico y de el bulbo olfatorio. ¿Cuál es la idea de esto? Quiero compartirles esta. Un momentito, tengo que mover esto aquí. Ok. Entonces, quiero compartirles esta frasecita que encontré de un francés que ha trabajado mucho la relación del sistema límbico y de la parte emocional con el uso de aceites esenciales de grado terapéutico. Él se llama Wells Fornil, y en una de las lecturas que he tenido de su material encontré esto tan bonito y se los voy a leer. El olfato, un sentido privilegiado para acceder al mundo de lo emocional y de lo inconsciente. Es un reencuentro con esos momentos olvidados del pasado que ocultan las causas de las dolencias físicas, psíquicas en el presente. Y eso conecta a lo que yo les he venido explicando y contando, y es que ese olfato permite que el aceite se conecte con un mundo emocional y un mundo inconsciente que puede guardar muchas situaciones, arquetipos, como lo llamó Carl Jung, que hacen que nosotros respondamos de una manera a veces equivocada ante situaciones estresantes. Aquí les muestro de nuevo un poco cómo funciona la actividad a nivel del bulbo olfatorio cuando ingresa una molécula, cuando es percibida por estas neuronas del bulbo olfatorio y traducen esta información química en una información eléctrica, porque ellos ya llevan una información que es captada ya en el sistema límbico. Se dice que el ser humano tiene la capacidad de reconocer más de 10.000 olores, que la memoria olfatoria es aproximadamente el 35% de los ambientes a los cuales nos exponemos con respecto al 5% de memoria que genera la visión. Por ende, la memoria olfativa o olfatoria es una memoria muy profunda y que se guarda a través de los años. Y yo creo que ustedes pueden dar testimonio a las personas que ya vienen utilizando aceites esenciales, o bueno, cualquier persona que haya tenido contacto con olores que le devuelven la mente hacia la infancia. Con los aceites esenciales a uno le pasa porque yo creo que todos han experimentado algún aceite que les ha traído recuerdos especiales. Espero que sean buenos recuerdos, porque hay algunos aceites que conectan con recuerdos un poquito fuertes y eso, bueno, eso va para otro tema que vamos a hablar más adelante. Yo tuve una experiencia muy especial con la mandarina verde, porque me recuerda mucho la época de niño. Es un olor muy particular. Bueno, aquí una imagen sobre la capa, sobre el traspaso en la piel y el traspaso de la capa córnea. La capa córnea es la que nos protege de que, digamos, todos los tóxicos o todas las sustancias a las que tengamos contacto en el día, pues no puedan traspasar y entrar a nuestro torrente sanguíneo. Pero los aceites esenciales sí traspasan, ¿sí? Y por eso los hace absolutamente especiales e interesantes para muchas industrias farmacéuticas. Bueno, esto es para introducirles un poco, esto lo hablamos en una de las primeras conferencias, creo que Loli recuerda que hicimos,
y habla un poquito sobre la capacidad que tienen los aceites de responder ante el tema, ante el proceso de la intención. Esto es un poco física cuántica, determinando en que los aceites en todas sus estructuras tienen anillos aromáticos. Esos anillos aromáticos tienen es el anillo de benceno de 6 puntas. Esos anillos tienen una capacidad especial de alojar y de transmitir energía. Por medio del concepto cuántico, lo que podemos entender, que son estudios muy interesantes que iniciaron desde el siglo pasado, podemos entender que las moléculas se pueden comportar de distintas maneras dependiendo del observador, o sea, dependiendo de quién las use. Y particularmente, las moléculas de los aceites esenciales son muy sensibles a eso, o sea, son muy sensibles a la intención. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que es muy importante que nosotros empecemos a conocer aún más para qué sirven los aceites, cada aceite, qué implicación emocional puede tener, porque hay aceites que quizás usamos todos los días para una situación física como tal, pero quizás desconocemos el efecto emocional que puede tener. Conocer el efecto emocional que puede tener es una característica que puede activar respuestas adicionales a ese aceite esencial. Perdón. Okay. Bueno, esto da continuidad de lo que venimos hablando de la teoría de física cuántica con respecto a la expresión de una molécula de un aceite esencial que en sí tenemos que comprender y recordar que es una molécula viva, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos un aceite esencial en nuestras manos, tenemos una molécula viva que ha tenido un viaje y un trayecto de transformación y que doTERRA se ha encargado de que ese trayecto sea lo más puro posible y eso es una de las características más importantes que hace que estos aceites tengan una capacidad superior. Entonces ahí viene la pregunta, ¿yo qué quiero hacer con este aceite? El aceite esencial es una potencialidad de probabilidades, ¿sí? Depende de mis pensamientos y deseos y entonces ahí es donde entra un poquito esa expresión un poco mística de la intención, que hoy en día con la física cuántica empezamos a entender que no es tan mística y que en realidad hay una explicación de la intencionalidad que yo le puedo poner a una molécula viva. No es lo mismo que yo le ponga intencionalidad a una pastilla de paracetamol que a un aceite esencial que sabemos que contiene moléculas vivas. Bueno, y entonces, en ese sentido, ya nos vamos a adentrar con el proceso emocional. Entonces, en este momento, les voy a compartir, bueno, este disco de relaciones emocionales es un disco que utiliza doTERRA, que igual lo pueden tener. A veces es un poco complejo porque toca buscar un poquito cuál es la emoción que estamos trabajando para conectarla con el aceite esencial en particular, ¿sí? A mí me parece interesante y creo que si uno ha tenido un poquito de bagaje con las mezclas y con los aceites esenciales, lo puede utilizar. Pero a raíz de esto, decidí pues hacer una agrupación un poco más sencilla. Entonces, como vemos aquí, esta es la agrupación. Vamos a tener tres grupos emocionales. Espérate, vamos por acá. Discúlpame que es que se llama esto? El panel del Zoom se me atraviesa todo el tiempo. Ok, vamos a ponerlo abajo. Listo, entonces vamos con los elevadores. Entonces, elevadores emocionales son aceites que por sus características tienen una capacidad de poder aumentar o elevar nuestra respuesta. Nuestra respuesta ante una situación. Los elevadores podríamos determinarlos como aceites antidepresivos, ¿sí?
como aceites que nos pueden servir para subir un poquito el ánimo, ¿sí? Estos aceites tienen unas características y es que en su mayoría pueden poseer presencia de florales o presencia de cítricos, ¿sí? Porque bioquímicamente se ha podido ya comprender que la presencia de digamos, de pétalos o de cítricos, tiene características en la respuesta emocional de bioquímicamente elevar, sentirnos más reconfortados. Entonces, lo que he hecho en este grupo de elevadores es hacer un análisis de cada aceite emocional para ver dónde lo podemos, ubicar. Entonces, en este primer grupo, pues, como se dan cuenta, encontramos gran cantidad de cítricos, ¿sí? Tenemos el limón, la lima, la mandarina, pero hay otros aceites que también tienen unas características especiales que permiten elevar el estado de ánimo. Como les digo, esta información se las voy a pasar, pero igual si le quieren tomar fotito, pues ahí lo pueden tener. La idea de hacer este grupo de elevadores emocionales surge en el sentido de que aprovechemos los aceites que tenemos en la casa. Aquí vemos que pueden haber muchos aceiticos que no le estamos dando mucha utilidad. Yo que les pido, porque pueden tener varios aceites de estos, es traten de integrarlo, porque es que ahí empieza la particularidad del aceite como tal. A todos no nos gustan los mismos aceites y eso tiene una respuesta emocional, ¿sí? Pero entonces en ese sentido, mira que tenemos un grupo con un listado bastante amplio y eso nos permite, de los aceites que tenemos en la casa, pues empezar a evidenciar cuál de ellos nos conecta mejor para generar sentimientos de estar reconfortados y de elevarnos emocionalmente. En la parte de abajo les dejo algunos aceites que son mezclas, algunas mezclas emocionales. Entonces ahí tenemos el Hope, tenemos del grupo de los emocionales el Motivate, el Passion, el Share, el Console. Tenemos de los independientes, los llamo así, el Elevation, el Citrus Bliss, que es mezcla de cítricos. Y instauramos tres mezclas emocionales de niños, del kit de niños, que es el Stronger, el Brave y el Tamer. El siguiente grupo es el grupo de reductores emocionales. Y entonces, después de tener los elevadores, pues vamos con los reductores que tienen que ver o cómo los podemos traducir como ansiolíticos, ¿sí? Son aceites esenciales con predominio de origen maderable, ¿sí? De origen herbal, que por sus características bioquímicas generan efectos de relajación, efectos de calma, efectos de tranquilidad, ¿sí? Y entonces estos son muy importantes porque prácticamente esos son como las dos, obviamente pueden haber muchas emociones truncadas en estos momentos y por eso pues digamos que el disco que les presenté hace un momento pues puede profundizar un poco más ciertas emociones. De hecho, los grupos de los kit emocional pues puede profundizar un poco más las emociones. Pero lo que queremos es, vuelvo y reitero, sacar un poco esos aceites que están por ahí guardados, que no les estamos dando mucha importancia y que quizás nos podemos conectar muy bien con ellos. Yo les invitaría a que eligieran del grupo de los elevadores con el que más se conecten y eligieran del grupo de los reductores con el que más se conecten para que dependiendo de las emociones que estén mediando en estos días, pues puedan utilizarlos. En los reductores encontramos también las mezclas emocionales. Ahí tenemos el Peace, el Forgive, del kit emocional primario y tenemos 4 aceites del kit de niños, el Thinker, el Study, el Calmer y el Restward. Bueno, y aquí en esta otra imagen tenemos el tercero y entonces con esto les estoy entregando los tres grupos emocionales, los elevadores emocionales, ¿sí? O antidepresivos, los reductores emocionales
o ansiolíticos o con sí, efecto de relajación. Y estos son muy, muy interesantes, que son los moduladores emocionales. ¿Por qué los hemos puesto acá como moduladores emocionales? Porque son aceites que tienen o mezclas que tienen características múltiples en su actividad terapéutica. Son aceites que, como los hemos llamado en medicina integrativa, tienen actividad multitarget. Es decir, pueden actuar como elevadores, ¿sí? Como también pueden actuar como reductores. O sea, pueden generar efectos de este grupo, pueden generar efectos del segundo grupo, y por ende los hemos determinado moduladores. Entonces, aquí vamos a darle si me lo permiten, vamos a darle un vistazo de las características emocionales de estos para que vayamos comprendiéndolos un poco, vayamos viendo cómo con cuál nos conectamos y sobre todo miremos de todos estos, pues cuál tenemos disponible en nuestra casa. Entonces, pues empezamos con el Serenity, que ya se ha hablado mucho de él, pero quiero que nos conectemos en emocionalidad, emociones negativas y emociones positivas. Entonces, la emocionalidad del Serenity es que tiene un efecto en mente y en corazón, que invita a renunciar al estrés, que conecta mucho con procesos de renovación, tiene un impacto y un estímulo a nivel de glándula pineal por sus componentes y por eso pues se utiliza para descansar. Además de eso, fomenta pasión, aceptación. Emociones negativas que encontramos, asociadas al Serenity, pues estrés, sobrecarga, agitación, pero también desconexión, ¿sí? Y las emociones positivas que podemos encontrar con el Serenity es la calma, la tranquilidad, la paz, la compasión, la reconexión. El segundo, de los más importantes y de que siempre hemos venido utilizando, pues evidentemente el balance, ¿sí? Que por sus características es muy de predominio maderable, tiene que ver mucho con enraizar, con equilibrar la energía, con tener una visión con paciencia. Las emociones negativas, pues estar disperso, desconectado, muy inestable. Y la emoción positiva, pues estar más comprometido, más fuerza interior, más perseverancia. El balance es un aceite que funciona muy bien para utilizarlo en el transcurso del día. No quiere decir que el Serenity tampoco, pero pues el Serenity muchas veces lo ubicamos en la noche para poder descansar y desconectarnos, ¿no? Bueno, el incienso, muchos lo tienen en su kit o lo han adquirido a través del tiempo o se lo han ganado en estos premios que han a través del tiempo dado con respecto al incienso que siempre va para fin de año. Muy espiritual el incienso, muy de conexión con lo divino, con lo religioso, tiene que ver mucho con la percepción, es muy importante para calmar emociones, curar heridas que tienen que ver con el alma, heridas del alma, y es un aceite que emocionalmente conecta mucho con el Padre, con situaciones relacionadas con rupturas, traumas, conflictos relacionados con el Padre. Nos ayuda en estados de abandono, desconexión, oscuridad espiritual, y la sensación del incienso es una sensación de calma, de serenidad, de sentirse amado, protegido. Los que han utilizado el incienso saben de lo que les estoy hablando. Y mira, aquí aquí empiezan a aparecer aceites que pensamos que solo sirven para ciertas cosas. El Immortal, pues es un aceite que se enfoca mucho a la parte de belleza, ¿cierto? Pero resulta que ese Immortal tiene unos aceites esenciales de connotaciones espirituales muy profundas, ¿sí? Si nos ponemos a ver, Immortal tiene incienso, tiene sándalo, tiene lavanda, tiene mirra, el lycra-sum, rosa. Entonces, es un aceite que se conecta, tiene una muy alta vibración, es muy estabilizado, tiene una conexión fuerte con el espíritu, alienta estados positivos, es un aceite que se conecta mucho con la esperanza, con la gratitud, está muy enfocado en personas que se han separado un poquito desde el punto de vista espiritual, que están cargadas. Ese es el impacto que puede tener Immortal, que lo podemos tener por ahí guardado. Past tense, que lo usamos
muchas veces lo usamos para el tema de dolor de cabeza, pero resulta que el pastén tiene otras connotaciones y ahí podemos entender que él ha sido diseñado no solo para quitar el dolor de cabeza, sino para ir un poco más profundo, para ir a los orígenes emocionales de esas cefaleas. Él promueve sentimientos de aprecio, de gratitud. Es un aceite súper chévere para utilizarlo en momentos de estrés, de nerviosismo, de fatiga, cuando nos sentimos tensos. Genera muy buen equilibrio, mucha calma y pues evidentemente nos sirve para el dolor. Las personas que tienen acceso o que tienen estos momentos de DDR-Prime o que lo están usando para procesos de cáncer o procesos de autoinmunidad, el DDR-Prime también tiene una connotación emocional, ¿sí? Y tiene que ver mucho con procesos de transformación. En algunos casos, en pacientes ya con situaciones muy complejas, es un aceite que además de generar efectos antioxidantes, es un aceite que puede ayudar en ese proceso de transición y de despegarse de este plano. Pero también ayuda mucho a recuperar el amor propio, a alentar y a estimular hacia ese nuevo nacimiento o hacia esos nuevos procesos sanativos. Entonces, es un aceite que sirve mucho para el tema de reparación. El Clear Calm, que normalmente se utiliza en las mujeres cuando están en sus ciclos, ¿no? Pero también está utilizado en menopausia. Pero desde el punto de vista emocional, encontré que tiene mucha relación con todo lo que es intimidad emocional y que se puede utilizar muy bien en las mujeres que están en proceso de embarazo o en proceso de parto, ¿sí? Hay un enlace muy bonito desde la aceptación de esos instintos maternales y de esas cualidades protectoras de el Claricalm. El Whisper, que es una mezcla utilizada para la mujer, pero digamos que desde el punto de vista emocional, lo que hace es trabajar un poquito el rasgo femenino, tanto de la mujer como el hombre, la conexión con ese linaje materno. Este Whisper está muy relacionado con procesos de energías bloqueadas, con enojos o resistencias hacia las mujeres, con sexualidad reprimida y tiene una relación directa con procesos o traumas de desconexión con la madre. El aromatous que lo utilizamos para el masaje, pero que además de eso, pues su relajación va mucho más profunda y tiene que ver con dejar atrás la rigidez mental, la rigidez del corazón. Siempre que nos vamos a hacer un masaje, ¿qué buscamos? Pues que no solo se nos relaje el cuerpo, sino también nuestra parte emocional. Pues el aromatous y sus mezclas van muy enfocadas a eso, muy enfocados a las personas que viven estresadas, que viven tensas, inflexibles. Y las emociones positivas, pues es equilibrado, flexible, reconfortado y abierto. El ONGAR, pues que obviamente ya lo venimos utilizando como una herramienta desde el punto de vista inmunitario, ¿sí? Pero desde la parte emocional, pues tiene que ver con la protección, ¿sí? Con sentirnos protegidos. Las emociones, digamos, que trabaja el ONGAR va muy con el estados de sentirse atacado, desprotegido, vulnerable, como muchos nos podemos sentir en estos momentos. Entonces, vemos que el uso del ONGAR también nos puede servir desde el punto de vista emocional, no solo biológico, no solo orgánico. El aceite de la purificación, que lo recomendamos mucho para utilizar en los espacios donde después de llegar del exterior, de la calle, pues lo podamos utilizar. Él, además de generar efectos orgánicos de limpieza, efectos externos en el ambiente de limpieza, pues también está relacionado con las cargas tóxicas desde el punto de vista emocional. El brief, que ya lo venimos utilizando, que ya hemos hablado bastante sobre él, pero mira que esta relación de la emocionalidad es bien interesante y es abordar esa incapacidad para liberarse de la angustia, del dolor, las personas que se encuentran ahogadas en la tristeza, todo ese proceso respiratorio tiene que ver mucho con la tristeza desde la medicina tradicional china, desde pulmón. Entonces, BRIT tiene que ver mucho con procesos depresivos. Bueno, y ya terminando, vamos a tocar algunos aceites que han sido enfocados para temas de belleza, pero que su contenido emocional es muy profundo. Le pido a las personas que tienen su micrófono abierto,
si nos colaboran un poco, voy a tratar de ver si lo podemos sellar desde acá. Bueno, no me permite bloquear el, el sonido. Si le pido por favor al que tenga por ahí el micrófono abierto, nos colabore. Oh. Bueno, vamos de nuevo. Entonces tenemos la magnolia. La magnolia es súper interesante. Es un aceite que hemos venido explorando mucho para el tema de rastreos en gramáticos. Y es un aceite bien especial porque, pues bueno, además de todas sus características desde el punto de vista estético y de piel, es un aceite que tiene que ver mucho con el balance y el equilibrio emocional. Y es que la magnolia es un árbol gigantesco, mide como 30 metros. Se habla de que su existencia en el mundo data de más de 95 millones de años. Ese es uno de los pocos fósiles vivientes que existen. Por ende, su característica a través del tiempo, porque estos aceites también son aceites que se han usado por muchísimo tiempo, son milenarios, tienen una actividad transgeneracional. O sea que son aceites que pueden ayudarnos mucho a reparar procesos o situaciones o traumas o conflictos que vienen de manera transgeneracional, es decir, a través de varias generaciones se repiten traumas, se repiten conflictos, la magnolia tiene que ver con eso. Genera mucha fortaleza, vitalidad, conexión, mucha conexión con la parte de la sexualidad y con la reconciliación pasada. El neroli que me encanta, que es la flor del naranjo, es muy especial, este aceite también llamado aceite de azahar, es muy unificador, estabiliza, simboliza eso, la belleza de la primavera, mucha conexión interna, ayuda muchísimo las personas que viven en conflicto interno, que viven impacientes, frustradas, amargadas, con dificultades o traumas que les afectan sus relaciones emocionales, estancados. Muchas de estas emociones pueden ser tratadas con el neroli, tienen un aroma exquisito y es un aceite que vale la pena. Infortunadamente, pues acá en Colombia todavía no está disponible, esperamos que llegue pronto, pero por medio de los pedidos internacionales, pues lo pueden conseguir. Y la rosa, pues es que es el aceite de más alta vibración de frecuencia que tiene que ver mucho con la conexión de lo divino, pero también con la conexión de la familia, con las personas que pierden esa conexión familiar, que vienen con una serie de conflictos asociados a un corazón roto, herido, que han sido traicionadas. La rosa tiene que ver con esto. Es un aceite de una vibración muy profunda y que a través del tiempo, cuando nosotros lo usamos en estos rastreos, la rosa muchas veces muestra ese cierre con personas que no les agrada mucho el aroma. Eso nos habla de cosas que tienen que ver con el tema de la conexión familiar y la conexión con el corazón y las relaciones emocionales. El jazmín, súper especial, es un aceite, lo tenemos disponible en Touch. Tiene que ver con su emocionalidad, con el cultivo de experiencias positivas en las relaciones, de liberar traumas sexuales del pasado, abusos. Hemos visto casos donde el uso terapéutico del jazmín ayuda mucho a ir sanando y liberando procesos emocionales asociados a abuso, asociados a situaciones y represiones desde el punto de vista sexual. Es un aceite que por su característica está muy enfocado a ese aspecto. Pero además de eso, tiene que ver con emociones de seguridad, de reducción del miedo, de elegancia, de sencillez. La mirra también es un aceite súper antiguo, muy especial, que genera conexión con la madre. Así como el incienso va con el padre, la mirra va con la madre. Nutre mucho eso, corrige y ayuda a resolver conflictos desde ese tipo.
Es un aceite que ayuda en la confianza, que ayuda en el vínculo. Recuérdenlo mucho la mirra con respecto al vínculo y los traumas con la madre. La pimienta negra es también un aceite que usamos mucho desde el punto de vista emocional. Tiene que ver con liberar máscaras, liberar situaciones que hacen que la persona se muestre a los demás de una manera no auténtica. La pimienta la usamos mucho sobre todo en el consumo de drogas, psicoactivos, porque el tema de vicios ayuda bastante a desbloquear. El Elai Krasum también me gusta, es un aceite súper especial, es llamado también el sol de oro sagrado. Es un aceite que genera efectos sanativos emocionales súper especiales. Tiene que ver mucho con heridas del pasado, ¿sí? Sanar heridas emocionales. Personas que viven angustiadas y viven traumatizadas por heridas o por situaciones que les han herido en el pasado, que puede ser familiar o emocional. Y bueno, ya terminando, el Ylang Ylang, que va muy enfocado al corazón y al niño interior. Me gustó mucho esa relación del niño interior, porque el Ylang Ylang puede ayudarnos a reparar muchas cosas que tienen que ver con nuestra infancia, ¿sí? Enfocado mucho al tema cardíaco, al tema de hipertensión, ¿sí? En pacientes estresados, en pacientes tristes, desconectados. Es un aceite muy especial. El nardo, para los que han tenido acceso al nardo, es muy espiritual, es un aceite que se conecta mucho con la parte espiritual y es llamado el aceite de la gratitud. El sándalo, que tiene que ver también con procesos muy eh, de, espirituales, de conexión espiritual. Estos aceites, lo que les invito es a que quizás si tienen disponibilidad de ellos, pues los prueben y enlacen un poco la respuesta que tienen al probarlos con esta información que yo les estoy dando. Eso les puede dar una idea de qué tantos bloqueos o qué tantas cosas se pueden conectar por medio de estos aceites. Muchos de ellos, pues, infortunadamente, al menos en Colombia, no los tenemos disponibles. Y bueno, ya terminando, tenemos el Yarrow Pom, que es una mezcla de milenrama con granada. Tiene que ver mucho con la curación de heridas del pasado, y es un aceite que es una mezcla que se enfoca mucho con el corazón. Va enfocada a pacientes que han sido derrotados, abatidos, depresivos, apáticos. Equilibra mucho, ¿no? En momentos de cambio, digamos, en estos tiempos es muy interesante, y el Yarrow tiene un aroma muy particular. Y finalmente el Adaptive, que ya en el botiquín anterior, pues hablamos del Adaptive, que es todo un sistema con adaptógenos y con mezcla de aceites esenciales que van más enfocados para procesos de ansiedad, procesos de pánico, de fatiga, de inquietud. Bueno, esto es para dejarles unos puntitos en los cuales podemos usar de manera emocional los aceites esenciales. Ya hay unos puntos en cabeza, en cráneo, en nuca, en la sien, donde se pueden utilizar aceites emocionales o que queramos un impacto emocional. El punto de pituitaria se ubica en la parte inferior de las fosas nasales y pues evidentemente poner un puntito de aceite en ese lugar pues permite que tengamos durante un tiempo conexión por medio de la respiración y por medio del olfativo, exponernos al aceite que nos genere un impacto. Punto de garganta tiene que ver mucho con expresión, los puntos de corazón con procesos emocionales. Ese puntito de ombligo siempre lo recomiendo porque el ombligo es un lugar muy interesante para poner los aceites esenciales. La absorción en ese lugar es muy valiosa, es muy valiosa. Entonces, cuando no sepan, digamos, dónde poner muchos aceites esenciales, ese lugar puede ser interesante. Además de eso, ubicamos la raíz a nivel de rodillas. Bueno. Quería conectarles esta palabra que para muchos era un poquito desconocida hasta hace un tiempo, o no le poníamos mucho cuidado, pero ahora con toda esta situación que estamos viviendo, que nos impacta fuertemente desde el punto de vista emocional, vale la pena conectarla, y es la resiliencia. Y la describimos como esa capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida,
transformar todas estas emociones de dolor, miedo, ansiedad, incertidumbre en una fuerza motora para superarse y salir fortalecido en ella. La resiliencia es una característica del ser humano, una característica y un valor del ser humano que puede hacer que en medio de la adversidad, como muchos la estamos viviendo por múltiples situaciones, podamos empezar a crear nuevas maneras de vivir, de sostenernos emocional, de sostenernos económicamente. Esto lleva a buscar otras maneras de salir a flote. Y la resiliencia es quizás el camino emocional que tenemos que ir buscando porque tenemos que irnos adaptando. Ya estamos enfrente de una situación de estrés, como lo estamos viviendo, que ya se empieza a volver crónico porque sigue pasando el tiempo y las cosas cambian fuertemente. Entonces ese cambio creo que tenemos que enfocarlo más hacia la resiliencia, que no es la resignación como muchos hablan de la resignación, nos tocó resignarnos a lo que está pasando, sino transformarnos. Aquí algunos, hoy se me pasó a la fotito, a ver. Ok, vamos a ver si puedo mover esto de aquí. Un segundito que se me atraviesa una franja que no me deja revisarlas. Bueno, vamos a tratar de mirarla aquí por encima. Entonces, estos son como algunos tips para trabajar el tema de la resiliencia y de ser resilientes en estos momentos, ¿no? Y vemos por ahí, entonces, el primer punto, las circunstancias nunca son perfectas, la actitud sí. Es decir, lo que sucede con lo que hemos aprendido hoy, todo lo que puede estar influenciando en nuestro límbico, que es el que está comprendiendo todo, puede cambiar la percepción. Nuestra actitud cambia la percepción. Y en eso los aceites nos pueden ayudar mucho, pero nosotros tenemos que dar el punto de arranque. Piensa útil, rumiar el pasado no cambia. Rumiar, repetir, volver a pasar, volver a revisar cosas del pasado que ya son viejas, no es muy bueno. La búsqueda siempre de soluciones, la aceptación no es resignación, lo que les estaba diciendo. Aceptar lo que está sucediendo es transformarnos por medio de esta palabra tan bonita que es la resiliencia. Asumir las responsabilidades, asumir lo que nos toca de aquí en adelante. También asumir que es temporal, que no es para toda la vida. Poco a poco las cosas se irán acomodando, tenemos que confiar mucho en nuestro creador de que las cosas vayan por un mejor camino. No siempre se recoge lo que se siembra, hay que tener paciencia, hay que tener muchísima paciencia. Bueno, solo quería dejarles por acá una imagencita de donde estoy, en San Agustín. Algunos que han estado en las conferencias que nos han acompañado, pues les he compartido un poquito de eso. San Agustín cambió desde la percepción. Aquí nos tocó volvernos resilientes. El principal, digamos, actividad económica de San Agustín, pues es el turismo por nuestro parque arqueológico, pero esto nos ha llevado a ir comprendiendo otra manera de trabajar, otra manera de buscar. Hoy en día la naturaleza nos está invitando a buscar otras opciones laborales, otras opciones turísticas. Esta es una imagen hermosa de un lugar que se llama la Tierra de los Osos en San Agustín, que es un paso del oso de anteojos o del oso andino, donde hay cámaras trampa, donde se han podido evidenciar dantas, oso de anteojos, pumas, un lugar súper especial y en el cual, entre las cosas que yo hago también, tenemos actividades turísticas y nos hemos volcado, ¿no?, hacia estos lugares, empezar a entender que tenemos que empezar a mostrarle al mundo el gran recurso natural que tenemos, no en ánimos de destrucción, sino en ánimos de apreciación. Esta se llama el árbol de mayo, que crece, florece todos los diciembres de cada año y se encuentra en este paso del oso de anteojos.
nacimientos de agua, hay aquí cerca de San Agustín. Esto es un lugar que está más o menos a 1 hora, 30 minutos. Y esto es una foto, no nuestra, sino de cámara trampa, de unos cachorros de oso de anteojos. Por aquí con mi gran amigo y colega Gustavito Torres, con el que estamos desarrollando algunos proyectos de conservación en la Tierra de los Osos. Y bueno, pues ya vamos terminando, vamos como dicen en la iglesia a los avisos parroquiales. Les dejo por aquí los datos para las personas que han preguntado con respecto a consulta neuroemocional online. Ahí están los datos y se puede programar la consulta desde cualquier parte del mundo gracias a la tecnología. Finalmente, pues para compartirles a los que todavía de pronto no saben la super noticia que nos llegó esta semana de que los kits emocionales ya están disponibles en Colombia. Y tenemos el sistema de aromaterapia emocional con los 6 aceites emocionales que vienen en aceites puros de 5 ml. Y esta que me parece maravillosa porque son los aceites diluidos que son mucho más asequibles. Yo los uso muchísimo en los pacientes. Antes teníamos que traerlos desde Estados Unidos. Ahora ya tenemos disponibilidad para poderlos manejar acá. Quiero compartirles finalmente que después de esta conferencia vamos a empezar ya a instaurar unas conferencias un poco más enfocadas hacia el tema de anatomía emocional. Toda esa conexión, vamos a trabajar, esto es un listadito de algunos de los temas que vamos a trabajar en anatomía emocional, fisiología y neuroquímica emocional. Entonces ya nos vamos a entrar más profundo en eso que les hablé como un poco rápido desde el principio. Introducción a los rastreos emocionales. Entonces las personas que de repente no comprenden o no les han contado o no comprenden muy bien cómo es ese tema de los rastreos emocionales y de pronto están como interesados en hacerlo, nuestros talleres que ya empiezan más o menos en un mes, creo, Loli, si no estoy mal. Vamos a arrancar ya con los talleres de rastreo emocional, pero van a haber masterclass de introducción para pues que tengan una noción sobre rastreos y si evidentemente pues les interesa hacer los rastreos. Vamos a tener neuronutrición, así como hemos hablado de nutrición en inmunidad, vamos a tener unas clases especiales y de repente con otros profesionales enfocadas en la nutrición expresa para la buena respuesta orgánica y neuroquímica enlazada con las emociones. El impacto de actividad física en sueño, la respiración y meditación, el enlace límbico pineal, ese es un tema súper interesante que vamos a desarrollar. Ya reconexión y programación, va a ser una masterclass un poco más interactiva porque es para enseñarles algunas cositas que tienen que ver con este tema. El arte de la empatía, que esa empatía es como esa emoción a la cual deberíamos llegar finalmente. Y la introducción a las técnicas de mapas terapéuticos, que es algo que ya hemos venido hablando desde hace un tiempo, pero que ellos irán enlazados después del inicio de los rastreos emocionales. Entonces, los rastreos emocionales, solo quería dejarles esto, es una técnica que nosotros hemos venido desarrollando, con la cual pues evidentemente disponemos de aceites de alta pureza, de aceites que tienen un impacto terapéutico y que por ende pueden impactar el sistema límbico y mostrarnos. La técnica de rastreo emocional lo que busca y lo que van a aprender las personas que van a hacer el taller con nosotros es aprender a utilizar una serie de aceites primarios que pueden sacar a flote y al exterior muchas emociones ancladas del pasado que hacen que emocionalmente siempre estemos frenados. Al seguir los pasos del rastreo, hay obviamente una técnica específica, pues reducimos obviamente el sesgo de los resultados y podemos proporcionar a los pacientes manejos integrales, porque además de que los aceites nos sirven para rastrear, los aceites nos sirven para tratar, porque los aceites que finalmente el paciente elija van a ser parte de su terapéutica. Tipos de rastreos que vamos a manejar y van a ser los talleres que vamos a impartir. Entonces, el primer taller que vamos a trabajar es de rastreo de emociones primarias.
Luego vamos a conectar el rastreo emocional para niños y finalmente el rastreo engramático que tiene que ver mucho con bloqueos transgeneracionales del pasado, de la niñez, historias que muchas veces son desconocidas y que por medio del rastreo engramático pueden salir a flote. Ahí les dejamos el número de teléfono para los que quieran irse preinscribiendo y tomando información. Bueno, vamos a parar por aquí. Y vamos a darle micrófono a nuestra querida Loli. Muchísimas Bueno, gracias, doctor Loli, Adrián. Gracias. nos tocó correr un poquito porque, ¿sabes qué? Yo pensé que los aceites o las mezclas, las mezclas de modulación, pues, las íbamos de pronto a entregar en otra conferencia, pero también pensé que era importante que esta información se la llevaran. Como les digo, yo Sí. les voy a compartir el PDF, entonces ahí van a tener cada uno como para que ya lo mediten cada aceite. Lo que yo quiero o lo que sí me gustaría ya que tengan esta información en detalle con respecto a los moduladores, es que pues miren qué tantos moduladores tienen en su casa, qué tantos elevadores tienen disponibles, ¿sí? Qué